Muy buenos días. Estamos en su sala de artistas con la dicha de tener a nuestro amigo César Medina, director del Fondo de Cultura Económica de México, porque resulta que este año, el día 31 de agosto, el día sábado próximo, el fondo cumple 90 años de existencia, 90 años dándonos el pan del saber a los latinoamericanos, que agradecemos. Así que, César, bienvenido a Sala de Artistas. Este es un segmento en el que recibimos a gente del mundo de la cultura y en que tenemos conversaciones muy formales, muy serias con gente del mundo de la cultura. Así que, bienvenido, César. El método es muy simple, muy sencillo. Yo en realidad estoy aquí para intermediar tu conversación con el público. Así que, debidamente presentado, César Medina, el director de Fondo de Cultura Económica, yo quisiera que le contaras al público, César, cómo es que surge el Fondo de Cultura Económica, cuáles son las motivaciones, quiénes son los actores que motivan el surgimiento de un proceso editorial tan importante, quizá el más en América Latina. Pues muchas gracias por la invitación, bienvenidos a todos a esta conversación. Pues primero que nada, muy orgulloso de trabajar en el Fondo de Cultura Económica desde hace más de 10 años ya acá en Guatemala, en la subsidiaria que es la representación para Centroamérica y el Caribe, ¿no? Nosotros aquí tenemos la base en Guatemala y desde aquí atendemos los otros países de la región. Y pues estamos muy contentos de que vamos a cumplir 90 años de la fundación del fondo. El día 3 de septiembre es la fecha oficial en la que el fondo se fundó, digamos. Lo fundó un intelectual mexicano muy connotado, Daniel Cosío Villegas. Fue de los que fundaron también el Colegio de México, por ejemplo. Fue digamos que una de las personas que trabajó y estuvo siempre muy cercano a José Vasconcelos, otro intelectual muy importante. Los grandes educadores de México. Así es, para la historia de México, creador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional de Antropología, es decir, grandes instituciones de México. Y bueno, pues de ahí viene la inquietud un poco, yo creo, también de Daniel Cosío Villegas. Hay que dar un contexto más o menos internacional en el que había en esos años, 1934, en el que pues estaba por ahí ya la Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, en México pues, el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces todos estos factores... En Guatemala la revolución. La revolución, ¿no? Entonces todos estos factores como que fueron creando un ambiente propicio para que salieran este tipo de instituciones, y el Fondo de Cultura Económica, que es una iniciativa de, como les decía, Daniel Cosío Villegas, un economista, historiador también, intelectual mexicano, creador de varias instituciones también con bastante renombre. Y él, como estudiante, se da cuenta en la crisis de 1929 y todas estas cuestiones de economía que había, que no había libros de economía traducidos al español. Entonces, él, junto con otros estudiantes en ese entonces, pues traen como la iniciativa de querer traducir libros hacia el español, sobre todo en la parte de economía. Por eso su nombre es Fondo de Cultura Económica. Sí, pues. Ya después la concepción se ha ido dando por libros baratos, por libros económicos, pero no, el origen del nombre es por haber traducido libros de economía, que fueron los primeros que nacieron. Él en esos entonces, 1929, por ahí, como estudiante, va a un congreso a España y propone inclusive a una editorial española, Espasa-Calpe, que se tradujera... Valiosa también para nosotros, ¿verdad? Y que hasta la fecha todavía el nombre se hereda ya con parte del grupo Planeta en España. Pero propone que se traduzcan libros de economía y al final no les gusta, no pasa nada, pero él siempre se queda con esa inquietud. Pasan algunos años, en 1934, y entonces el secretario de Hacienda le propone
proyecto de hacer una editorial, y a través de un fideicomiso da un dinero para que formen una editorial, una pequeña editorial, y forman el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Su primer libro, primero empiezan publicando también una revista que hasta la fecha todavía se hace en digital y en papel, que es el Trimestre Económico, donde en esa revista salen las principales tendencias de economía a nivel mundial, a nivel global, por pues distintos especialistas, tanto de México como de América Latina o de España. Y hasta la fecha todavía sale el Trimestre Económico, por ahí anda. Y después publican El Dólar de Plata, de Peter Shih, que la traducción la hace Salvador Novo, otro intelectual mexicano. Es que coinciden en ese momento muy connotado. Los intelectuales de la Revolución Mexicana realmente, ¿verdad? Así es. Y digamos que el fondo es un heredero, ¿no? del proceso, claro. Del proceso histórico de la Revolución Mexicana. Y sobre todo porque surge en el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Así es. Entonces, continúa el crecimiento del fondo, empiezan a publicarse también otras obras importantes de economía. Por ahí, por ejemplo, somos de los que los primeros que hicieron unas traducciones del Capital de Marx, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no? Y para ahí de 1952, por ahí, empieza a formarse ya, empieza a crecer el fondo, y primero se instaura la subsidiaria, en ese entonces se llamaban filiales, del fondo en Argentina, dirigida por Arnaldo Orfila Reynal, ¿cómo no? Otro intelectual muy importante. Claro, secretario general de OEA, y luego eso lo vas a contar tú lo que sigue. Y entonces se va a México, Daniel Cosío Villegas toma otras funciones y lo nombran al director del Fondo de Cultura Económica. Él con otra visión, mucho más tal vez cultural e intelectual, y se da cuenta de que no solo se necesitan traducciones de economía, sino en general de otras colecciones como política y derecho, filosofía, historia, literatura. Entonces empieza a haber realmente un crecimiento del Fondo de Cultura Económica en otras colecciones. Antes también, otro de los factores muy importantes para haber creado porque se hubiera desarrollado la industria cultural y la industria del libro en México, es que todos los intelectuales españoles, o muchos de los intelectuales españoles, salieron exiliados por la Guerra Civil Española, y muchos llegaron a México y a trabajar al Fondo de Cultura Económica. Claro. Por ejemplo, la familia Díaz Canedo, que es una familia de editores españoles. Joaquín Díaz Canedo, papá, llegó a trabajar al Fondo de Cultura Económica. Con una experiencia... Entonces había traductores, correctores de estilo, editores, ¿no? Toda esa experiencia. Es una riqueza acumulada que México heredó en ese momento. Casi que por generación espontánea, gracias a Franco, ¿verdad? Así es. Entonces, todos esos que llegaron a trabajar al Fondo de Cultura Económica empezaron a robustecer la parte editorial del fondo. Y empezaron a crecer de la mano de Arnaldo Orfila, pues todas este tipo de colecciones, ¿no? Se crearon la colección popular, ¿no? Que yo digo que es de los antecesores de estos libros que hicieron después las transnacionales, los pocket, ¿no? Los libros chiquitos, para viaje, para traerlos rápido, y para que también circularan de una forma más económica, porque pues se editan de un tiraje, de un formato más chico, digamos, ¿no? Que es más barato hacerlo, etc. En fin, puede hacer un tiraje más grande. Por eso era como la cuestión popular. Y ahí nace también otra de las colecciones emblemáticas y más importantes del fondo, que ha sido la colección Breviarios, ¿no? Que es como una introducción a cierto tema, a cierto pensamiento específico, y de ahí pues la gente que esté interesada puede saltar a otros libros mucho más interesantes sobre el tema. Por ejemplo, yo le decía hace un rato, todos los estudiantes de ciencias sociales de Latinoamérica, de Hispanoamérica,
estudiamos con los breviarios. Pasamos por los breviarios del ¿Qué Fondo sería Cultural, claro. por ejemplo, los orígenes de la civilización de Gordon Child? ¿No? Ah, sí, claro. Entonces, todo este tipo de libros que fueron creando y que nos hicieron, ¿no? Sí, nos formaron, nos dieron Weber, ¿no? Durkheim, las líneas Víctor generales Frank, de nuestra formación vienen de ahí, indudablemente, sí. de todas estas traducciones para Hispanoamérica del Fondo de Cultura Económica. Sí, pues ahí vamos a ir como acotando y haciendo síntesis de cada tema. No hay ninguna duda que el presidente Lázaro Cárdenas fue visionario a más no poder en todos los aspectos del ejercicio de su sexenio, pero quizá uno de los aportes más importantes después de la nacionalización del petróleo sea haber mandado al embajador Negrín a traer a los españoles, ¿verdad? Ese es además haberle dado plata para que fuera a rentar un barco, se trajera a los que pudo, pues, ¿verdad? Porque no todos vinieron por esa vía, otros vinieron a América, a todo el resto de América y luego fueron subiendo para México. Esa es una cosa muy importante. Luego, San Carlos, esta universidad, esta casa de estudios, es la autora de todas esas universidades de garage que hay en Guatemala, quizás exceptando a la Landívar y no sé, tal vez a la Universidad del Valle, que tienen algún nivel, pero ninguna tiene los recursos de investigación, los recursos docentes, canal, todas estas cosas, todos estos recursos que tiene esta universidad. Por supuesto, y además la educación gratuita, ¿verdad? El fondo, estoy trayendo esto a la mesa porque el fondo es cabalmente eso. El fondo es el creador también de otra editorial importante, que es esta editorial Siglo XXI de la que estábamos hablando, ¿verdad? Es decir, si el Siglo XXI ha sido una editorial importantísima, pero por supuesto que no habría ni siquiera existido de no haber llegado Arnaldo Orfila a México, ¿verdad? Así es, yo creo que en ese sentido, digo, son muchas cosas, ¿no? Esta parte interesante de haberse robustecido de toda esta gente que llegó de España y de haber formado también, ¿no?, a editores en México y esto, de haber tenido la visión de Arnaldo Orfila del crecimiento hacia otras colecciones, ¿no?, a ver la necesidad que había por las traducciones de otros temas y de repente también, porque hay que decirlo, o sea, Arnaldo Orfila sale del Fondo de Cultura Económica por la publicación de Los Hijos de Sánchez, ¿no? El presidente tengo mi volumen todavía yo de Los Hijos de Sánchez. Estuvieron pues totalmente en contra de esa publicación, sale y entonces otra vez un grupo de intelectuales mexicanos, ¿no?, todavía Elena Poniatowska, Monsiváis, que eran otra vez con lana, o sea, todos dieron su aporte para crear la editorial Siglo XXI, ¿no? Y ahí, entonces, es por eso que hay temas tan afines que son entre Siglo XXI y Fondo de Cultura Económica, porque donde se iban detectando, digamos, las partes fundamentales del conocimiento social, era que también empezó a publicar Siglo XXI, ¿no? Claro. Por eso es que hasta la fecha, nosotros acá en Guatemala y para Centroamérica, vendemos los libros de Siglo XXI y distribuimos a varias de las librerías de aquí los libros de Siglo XXI. Sí, pues yo recuerdo que Siglo XXI tuvo como una especialidad y fueron los libros de historia y los libros, digamos, de ciencias sociales en general. Pero hubo, y quizá influido por su esposa, la francesa Laurette Sojourner, hubo un auge en la industria editorial mexicana de los temas de Mesoamérica, que fueron y es un momento tan importante que no se ha vuelto a repetir, ¿verdad? Es decir, en Guatemala hay atisbos, pero nosotros somos un país tan pequeño, con recursos tan limitados, permeados por la corrupción, en fin, ¿verdad? Hay muchas cosas que no han dejado, pero digamos que estos temas, los temas de Mesoamérica son temas
que fueron tratados. Centrales del siglo XXI y que fueron tratados ahí. Pero por supuesto que si no hubiera, vuelvo a decir, si no hubiera existido si no hubiera el precedente, ¿cómo dijéramos? El precedente glorioso del fondo, no estaríamos, Así es. Jamás habríamos oído hablar de esto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en 1947 se publicó el Popol Vuh, en el 48 sí, pues, Chilam Balam, ¿no? El Popol Vuh de Adrián Recinos. De Adrián Recinos. Yo tengo todavía ese. Que es donde realmente el Popol Vuh, digamos que se popularizó sobre todo para Latinoamérica, ¿no? Y un poco también para Europa, pero a través de nuestra subsidiaria en España también, ¿no? Sí. Porque a través de la traducción de Adrián Recinos del Popol Vuh fue que se empezó a conocer realmente el Popol Vuh. Claro. Inclusive para la parte de México, mucha gente cree que el Popol Vuh es mexicano. Es mexicano, sí. Y no, el Popol Vuh es guatemalteco por esta traducción. Aunque ya había sido publicada antes aquí en Guatemala, pero realmente la universalización del Popol Vuh se dio gracias al Fondo de Cultura Económica. Sí, los mayas también, el libro de los mayas de Morley, de Silvanus Morley. Así es, también ya viste que es cierto que sé de esto. Así es. No, sí, es que son las publicaciones. Son las publicaciones que enriquecieron nuestra formación en la juventud, ¿verdad? Además, esa parte que platicábamos hace un rato, de mesoamericanización, ¿no? de esta parte central de América, la tiene mucho el fondo, ¿no? Porque todas esas publicaciones como que tienen esta regionalización, ¿no? Sí. Les decía, por ejemplo, recientemente el libro centroamericano de los muertos de Balam Rodrigo es un libro netamente centroamericano, ¿no? Que a lo mejor puede ser que Balam sea chiapaneco y haya nacido en México por cierta suerte, pero él se dice un poeta y un escritor mesoamericano y escribe para la región. Bueno, pero es que yo digo que somos mesoamericanos, es decir, nos dividen intereses económicos, pero los seres humanos, yo me siento muy, muy a gusto de aquí a la Ciudad de México. En el norte no tanto. En el norte es otra cosa allá, ¿verdad? Porque un mexicano del sur es más parecido a un guatemalteco, después tienen más que ver, ¿no? Sí. O sea, comen los ejes de la cultura. O sea, comemos tamales, ¿no? Sí, que un mexicano del norte, de Chihuahua, de los Sonora. Ejes de la cultura mesoamericana son la Ciudad de México y Guatemala, no hay duda de eso. Tenemos mucho que ver en términos, digamos, culturales, regionales, ¿no? En la parte del sur de México con la parte de Centroamérica. Sí. Bueno, pues mira, pues aquí el tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos. Uh-huh. Llegamos al final del primer segmento con César Medina, director del Fondo de Cultura Económica de México. Volvemos con él en un momento y agradecemos mucho la audiencia. De regreso con César Medina del Fondo de Cultura Económica, celebrando el 90 aniversario del fondo. Agradabilísima la conversación, César, de verdad que sí. Vamos a ver, el presidente Cárdenas, contanos sobre la acción del presidente, concreta del presidente Cárdenas y el fondo. Hombre visionario, progresista, esa es la palabra que le queda realmente. Sí. Te dejamos a ti en el... Bueno, el presidente Cárdenas, aparte de darle, yo creo que un carácter institucional a todo el gobierno en México, desde luego pues hay que hablar de la nacionalización del petróleo. Yo creo que es el evento más importante de su ejercicio, ¿verdad? Lo que él hizo.
Pero también, bueno, está esta parte de haber dado entrada a todos los refugiados españoles, ¿no? Este carácter también tan humanista, ¿no? Porque esa es otra cosa. Sí. Yo veo muchas similitudes de repente también entre el presidente Cárdenas y el presidente López Obrador, ¿no? Esta parte de primero los pobres, ¿no? Y pensar un poquito más hacia la gente, ¿no? Que en esta conversación son los extremos esos dos presidentes, Cárdenas en la fundación y en el momento presente el presidente López Obrador, por favor. Sí, y bueno, de ahí en ese sentido podemos decir, pues la parte que tenemos ahora con nuestro director, Paco Ignacio Taibo, que Paco Ignacio Taibo también, escritor. Así es, escritor, historiador, también muy importante en México. Él también nació en España, él es parte de estos refugiados españoles que llegaron, su familia llegó así. El escritor Paco Ignacio Taibo I, su padre, español también, pues así es como llegaron a México. Entonces, esta parte es muy interesante porque viene siendo como una herencia, ¿no? de aquella época traspasada ahora, ¿no? Con este gobierno del presidente López Obrador, donde Paco se da cuenta a través de su trayectoria, porque él ha trabajado muchos años en fomento a la lectura, en un programa junto con su esposa y su familia que tienen, se llama la Brigada Cultural para Leer en Libertad, de la necesidad que había de libros en México, y él siempre ha dicho que los mexicanos sí leen, lo que pasa es que no tienen dinero, porque los libros son caros, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues un poco también en controversia con las grandes monopolios ahora, las editoriales estas grandes, como Random House, como Planeta, donde de repente una traducción llega a México a través de una publicación española en 200, 300% más cara ¿no? Sí, es que se volvieron incomprables, ¿no? Los libros. Sí. Entonces, él se da cuenta y cuando le dan la oportunidad de trabajar en el Fondo de Cultura Económica, que el presidente López Obrador en un meeting del movimiento del 68, en su discurso voltea a ver y le dice, Paco, lo invita a trabajar como director del Fondo de Cultura Económica y él no le dice si sí o si no, pero bueno, al final acaba aceptando. Y después tuvo una controversia también en términos de la persona de Paco, porque él es muy controversial también. Se da cuenta entonces y empieza entra como director del fondo y crea una colección. Primero moderniza la colección popular, ¿no? Donde en el viejo, digamos, fondo, en el fondo de antes, un poquito más institucional, no se publicaba nada de novela gráfica, por ejemplo, no se publicaba ciencia ficción, ¿no? No se publicaba de repente pues novelas más actuales en los diferentes países, y él crea también una latinoamericanización del fondo, es decir, empieza a publicar autores más contemporáneos y de diferentes temas en Argentina, en Chile, en Colombia, en donde están las otras subsidiarias del fondo, que esa es otra parte que debemos de hablar también, y crea una colección también muy importante, moderniza la popular y crea una colección que se llama Vientos del Pueblo. En esa colección Vientos del Pueblo son libros de un formato pequeño, ¿no? para que sea, digamos, fácil y económicamente accesible de editar también, con cuestiones de diseño gráfico muy atractivo, ¿no? O apoyada un poco como novela gráfica en algunos casos, para la gente, ¿no? Entonces, tenemos libros de la colección popular que cuestan en México máximo 20 pesos. Igual aquí en Guatemala están de a 10 quetzales, de 15 quetzales, de 12 quetzales, máximo en esa colección, donde son textos pequeños, digamos, pequeñas novelas de ciencia ficción, pequeños cuentos, donde tienen autores clásicos y autores contemporáneos también. Entonces puede usted encontrar a Lovecraft, pero puede encontrar también de repente a Padura, de repente a Rosario Castellanos, ¿no? La vida de Salvador Allende, la vida de diferentes personajes de Latinoamérica, ¿no? de presidentes, por ejemplo, de Colombia, en fin. Entonces, esta colección Vientos del Pueblo, que para que sea barata, se tira en México de 40,000 ejemplares.
Sí, pues. Entonces, y se distribuye en toda la red de librerías del fondo y en otras privadas también. Y se ha dado el caso de que en algunas ocasiones especiales se han regalado también para poblaciones, por ejemplo, si habla un personaje de Guerrero, pues de Guerrero. Si es un libro sobre la huelga en Nueva Rosita, pues en Nueva Rosita, en Veracruz también, o de Sonora, o en fin, ¿no? Entonces, esa parte importante del fondo, donde ahora se ha hecho mucho más accesible, ¿no? Y ha permitido también, de repente, lo que tenía este viejo fondo era que las bodegas que teníamos en los diferentes países y en México estaban llenas de libros de repente que no se vendían, que no circulaban, por compromisos que se tenía con diferentes autoridades. Por ejemplo, podemos encontrar las biografías de Miguel de la Madrid, un expresidente de México que fue además director del fondo, o podemos encontrar el proceso de entrega de las empresas paraestatales en México, ¿no? En 1982, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que pues obviamente a nadie le interesa, ¿verdad? Y que estaban las bodegas repletas de muchas cosas, o de repente de libros que estaban mal distribuidos o que no habían tenido salida, ¿no? Entonces se ha dado parte de este proceso, las bodegas del fondo se han vaciado, ha sido un fondo mucho más dinámico y sobre todo pues mucho más también en ese sentido humanista y más presente en términos de lo que América Latina requiere, ¿no? Hemos sido vanguardistas, por ejemplo, aquí en Guatemala, para Guatemala se publicó el libro de Tras las rejas de César Montes, por ejemplo, ¿no? El guerrillero que está aquí en la cárcel. Tenemos también de Dante Liano, ¿no? Un autor guatemalteco que vive en Italia. En la colección Vientos del Pueblo tenemos a Eduardo Halfon, con un librito también bastante interesante sobre el jazz. Entonces, este carácter universal del fondo sigue dándose y por eso es que pues, seguimos festejando estos 90 años y por eso es que yo creo que la editorial se ha mantenido, ¿no? Porque es herencia de estas grandes personalidades y es pues ya no solo herencia, sino realidad ahorita de la parte histórica a través de Paco Ignacio Taibo, que hemos estado nosotros en todas las subsidiarias del mundo del fondo, hemos estado absorbiendo y tratando de pasar a la gente de los países donde estamos. Y quizá también herencia, siempre he pensado yo esto, herencia de un proceso único en el mundo, ¿verdad? El proceso de la Revolución Mexicana, la revolución social más grande del siglo XX. De hecho, seguimos viendo logros logros institucionales objetivos de la Revolución Mexicana hasta la fecha, pues. Y de alguna manera el fondo es eso también, ¿verdad? El fondo es eso y yo soy eso, porque yo estudié en todas las universidades y escuelas públicas de México, yo estudié, ¿no? O sea, yo soy un heredero de un resultado yo creo que sí es muy importante y es muy importante la labor que en ese sentido también el fondo ha hecho, ¿no? A través de todas las traducciones que tiene y a través de todo lo que ha compartido, digamos, es una institución muy noble porque es muy compartida, ¿no? Claro. Porque los libros son muy universales en el pensamiento, ¿no? Hasta actualmente, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, no habríamos podido leer a Morley en español de no ser por el fondo, ¿verdad? Sí. Yo tengo todavía no hubiéramos tenido la primera edición de Pedro Páramo y el Diano en Llamas, ¿no? De Juan Rulfo, sí, importante. Los principales escritores mexicanos, Octavio Paz, premio Nobel, Carlos Fuentes, está. Las obras de Octavio Paz en términos de Sor Juana Inés de la Cruz y todos los estudios que hay, ¿no? Maravilloso el estudio de Sor Juana Inés toda esa parte que se ha compartido de la literatura mexicana, muy importante, pero otra también, pues también en términos de otras corrientes filosóficas, ¿no? Que se han hecho, de repente también de Pedro Enríquez Ureña, ¿no?
latinoamericano, Sí, corrientes pues, literarias claro. en Hispanoamérica. O sea, es un universo también muy grande de todos los títulos que se han publicado en el fondo. El fondo no nos vendió la visión estrecha de sus autores. Horizontalizó para América Latina el conocimiento, porque ahí está cabalmente aquel breviario de Gordon Child, ¿verdad? Así es. Sobre la civilización, los orígenes de la civilización. Fue un libro obligado para nosotros, ¿verdad? No se sabía todo lo que se sabe ahora, porque la ciencia en todos los ámbitos ha avanzado estrepitosamente. Y importante que el fondo ahora, con estos grandes monopolios que hay, decía de Random House, Planeta y todas las editoriales españolas, o de repente que hay, que se están haciendo estos grandes conglomerados, el único contrapeso que hay para habla hispana es el Fondo de Cultura Económica. Sigue siendo una editorial muy importante en ese sentido, ¿no? La gente que quiere publicar otro tipo de cosas, menos comerciales, menos bestseller, digamos, y con un poquito más de conciencia y más seriedad, nos buscan siempre, y ahí estamos siempre en el Fondo de Cultura Económica. Sí, yo creo que yo te decía hace un rato que ustedes mexicanos no se dan cuenta de la importancia que esto tiene para el resto de América Latina. Es decir, si el fondo no existiera, probablemente los libros serían doblemente caros, serían mucho más caros para nosotros, seguramente. Indudablemente, sí. Ese contrapeso. Y solo lo puede hacer un país como México, ¿verdad? Es decir, de pronto Brasil, de pronto Argentina, pero solo lo pueden hacer un país con una economía potente como la de México, porque nosotros mañana no se puede. Es decir, a pesar de eso se ha hecho algo, hay algunos atisbos aquí, pero de ninguna manera comparables, pero además, el Estado mexicano, ¿no? Porque no es un grupo de empresarios o un grupo de gente que no, es el Estado mexicano el que está haciendo esta labor y que desde hace muchos años se dio cuenta, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Editorial Santillana cuando la vendieron y la compró Random House? Lo primero que hizo aquí en Guatemala fue cerrar su sede en Guatemala, ¿sí? Es decir, se acabó y se distribuye hasta México ya. El Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, en Argentina está cumpliendo la sede, en la sede Casa Matriz estamos cumpliendo 90 años. En Argentina se van a cumplir 80. En Colombia están cumpliendo 40. En Chile están cumpliendo 60. En España, fue otra de las primeras subsidiarias, por ahí están cumpliendo 50 y tantos por ahí. Perú, ¿no? Perú también ha habido un gran aporte del fondo en Perú. Y finalmente en Guatemala, que el año que entra nosotros cumplimos 30 años de estar establecidos en Guatemala. Sí, pues. ¿Cuál es la importancia que ha tenido también en Guatemala? Que fue la primera editorial y casa, digamos, editorial grande en términos de lo que representa el fondo, de poner una sede en Guatemala para Centroamérica, justamente después de los tratados de paz. ¿Sí? O sea, aportó ahí cuando hubo ya después un poquito de apertura, después de todo el conflicto, el Fondo de Cultura Económica con su sede en la Zona 9 fue un parteaguas cultural para la vida aquí en la capital, en Guatemala. Sí, recuerdo que ahí estaba Sagrario Castellanos, ¿verdad? Ella era la encargada. La no muy célebre Sagrario Castellanos. Sí, yo sé eso también. Sí, y para nosotros, la gente del mundo de la cultura, la gente del mundo de las ideas, de este universo pequeñísimo, ¿verdad? Porque es pequeño. Y bueno, ¿y qué hicimos? Y publicamos al Bolo Flores, y publicamos a Margarita Carrera, ¿no? Y tenemos la historia de la marimba del maestro Lester Rodríguez, que es el que creó el concepto de la marimba de concierto, ¿no? Yo no he visto otro libro tan serio de la marimba en toda Latinoamérica, la verdad, ¿no? Tenemos la breve historia de Guatemala del maestro Luján, que es el que condensó los 16 tomos de la historia de Guatemala que hay. Él los hizo en la breve historia de Guatemala. Sí. Entonces, ha habido un aporte muy interesante. De repente a mí no me gusta decirlo porque pues yo trabajo ahí, no. pero sí... no, pero es que nosotros también reconocemos eso, ¿verdad? No es que nosotros
veamos como de menos no, de ninguna manera, vemos que ha sido una labor importante para la formación de nuestros intelectuales. Porque no es lo mismo también el sector editorial que hay ahorita en Guatemala, unas editoriales mucho más desarrolladas en términos de lo que hay de la oferta y cómo se ha ido creciendo. Pero es un poco resultado también del trabajo de ustedes, de las librerías que han permanecido en el tiempo. Es parte de este proceso histórico que vamos viviendo, ¿no? O sea, no es lo mismo hace 10 años de cómo estaba el sector a cómo está ahorita, ¿no? ¿Cuántas librerías han cerrado, por un lado? Es importante decirlo, ¿no? Y cuántas librerías han abierto, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido acomodándose, reacomodándose el mercado, ¿no? Sí, indudablemente. Entonces, y el fondo presente, ¿no? Sigue. Ahí está. Y la otra cosa, yo creo que también muy importante del fondo, perdón que les diga, es el aporte que ha tenido en términos de la literatura infantil. Porque esta es una verdad también que hay que decir, y es que el Fondo de Cultura Económica, a pesar de ser una editorial académica, seria, y que en los últimos años ha cambiado a ser una editorial mucho más cercana, digamos, en términos de lo que fuera de la academia, por decir algo, la colección infantil del fondo, que tiene ya más de 30 años también, A la orilla del viento, fue parteaguas en Hispanoamérica para empezar a editar libros con calidad de literatura infantil, ¿no? Fuimos de los que primeros estuvimos junto con editoriales españolas, por ejemplo, SM, que eran llamaban la atención porque dividían la categoría de los niños por niveles escolares, los de primero, los de segundo, los de tercero, ¿ah? O por edades, los de 12 a 13, de 1 a 2, de 5 a 6, así, ¿no? Nosotros no, nosotros los dividimos desde que nació la colección por capacidad lectora, para pequeños lectores, para los que empiezan a leer, para los grandes lectores. Y desde ese entonces funcionamos. Y más del 50% de la venta de los libros del Fondo de Cultura Económica, si vemos cómo se compone la venta de libros del fondo, son los libros infantiles. Los libros infantiles, sí. Quiere decir, ¿no?, por ejemplo, aquí en Guatemala, que durante 30 años llevamos formando lectores. Perfecto. Se acabó el segundo segmento. Volvemos con César Medina en el tercer segmento de su sala de artistas. Muchas gracias siempre por la atención, por la audiencia. De regreso en Sala de Artistas con César Medina, director del Fondo de Cultura Económica. Estábamos hablando de la importancia de la formación de los lectores, y había visto este proceso que vos sugerís en este momento de hacer una suerte de semilleros de lectores. Lo había visto en el deporte, es decir, algún tiempo serví en el deporte y teníamos un semillero de nadadores, ¿verdad? Pues también había un semillero de futbolistas y de todos, pero yo soy nadador, entonces por ahí andaba la cosa. Pero me parece importantísimo, y por supuesto yo comparto eso. Mis hijos todos son lectores, afortunadamente, y la lectura se aprende viendo, se induce viendo, no sé, la lectura no, y escuchando. Mis hijos son lectores por una razón: primero porque son hijos de 2 lectores, y luego porque resulta que escucharon las sobremesas de la noche durante toda su vida. Todavía nos encontramos y bueno, ¿y qué estamos leyendo? Y siempre surge el tema de la lectura, ¿verdad? Pues le decía, esa realmente también es una parte muy fundamental e importante del Fondo de Cultura Económica, no solo en México, sino en los países en donde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso, nosotros
dada esta ausencia de repente que hay del Estado de programas de fomento a la lectura que lleven a los niños a desarrollar este hábito de leer, ¿no? Porque como decía, o sea, uno es lector porque es hijo de lectores, en parte, pero de repente también puede haber un maestro que sí, habemos lectores más o menos espontáneos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yo soy un caso de esos. Entonces, el Estado debería también de tener políticas públicas en ese sentido, que sobre todo en nuestra región pues, no la hay, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace? Y es ahí donde han tenido un papel fundamental las organizaciones no gubernamentales o la cooperación internacional. Entonces nosotros, a través también de la subsidiaria que tenemos aquí, pues, surtimos, ¿no? O proveemos de libros a estas organizaciones, ¿no? Desde hace muchos años, no solo aquí en Guatemala, sino en los diferentes países de la región también. Entonces es importante que haya clubes de lectura, haya esta parte de fomento. Entonces, Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, en México, en estos últimos años de administración, ya tiene 6,300 clubes de lectura. Y nosotros acá en Guatemala hemos lanzado la convocatoria también desde el año pasado y no tenemos tantos, pero ya le puedo decir que hay 15. Sí, y 2 o 3 más en otros de los países de la región, pero ya en Guatemala tenemos. Entonces, seguimos aportando, seguimos apoyando, como lo hemos hecho también con el desarrollo de especialistas que han sido aquí en Guatemala o que han ido creciendo con nosotros, ¿no? Muchos de los cuentacuentos, ¿no? De los talleristas que hay de fomento a la lectura en Guatemala se hicieron en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica o comenzaron con nosotros. Por ejemplo, Alexis Cuentacuentos o Cuentos y Talentos, ¿no? O estos amigos ahora que están con nosotros de La Molotera, que son todos son hacen fomento cultural, ¿no? Y lo hacen o lo han hecho muchos leyendo los libros del fondo y pasándolos a pequeñas obras de teatro, a pequeñas narraciones orales, ¿no? Uno de los libros infantiles más vendidos del Fondo de Cultura Económica se llama Ramón Preocupón. Es de un inglés, Anthony Brown, que al final del libro dice: agradecemos esta narración oral, es guatemalteca, son los quitapenas, ¿no? Nada más que acá lo tradujeron como quitapesares. Pero el señor inglés, que es un libro que su publicación original es en inglés, los derechos para español los tiene el Fondo de Cultura Económica, fue hecho de ahí. Entonces es un libro que todos los niños en Guatemala deberían leer, es una publicación nuestra. Entonces es otra de los procesos importantes en términos de aporte que ha tenido el fondo en los diferentes países en los que está. Bueno, César, pues gracias por empeñarte en eso, porque de verdad que la cultura tiene, es de vital importancia, tiene la capital importancia que tiene la salud, que tiene el deporte, que tiene la educación. Es decir, no se puede llegar al desarrollo si no se es un pueblo con algún nivel de cultura, con algún nivel de cultivo del espíritu, ¿verdad? Yo quisiera ahora que habláramos de los grandes escritores del fondo. Y te pediría que empezáramos hablando de un escritor muy querido para los escritores guatemaltecos, de Juan Rulfo. De Juan Rulfo, aquí en la Academia Española de la Lengua, nombró el poeta en lengua española después de Cervantes. Eso es algo que no va a volver a pasar seguramente, o si vuelve a pasar, saber cuándo, pero bueno, tuvimos la dicha, la suerte de compartir el tiempo y el espacio con él, ¿verdad? Bueno, Juan Rulfo es de los, yo creo que pocos escritores universales más traducidos de México, que pues tuvimos la suerte de haber editado también en su primera edición, que justamente ahora hace 2 meses nuestro director general Paco Ignacio Taibo II estuvo en el Instituto Cervantes depositando un ejemplar de El Llano en Llamas y de Pedro Páramo
para tenerlos ahí como guardianes de la historia de la literatura. Y como española. Guardianes de la lengua también, ¿verdad? De la lengua ¿no? española, que no castellana. La lengua castellana es otra cosa, la lengua española es la nuestra, influida por las lenguas vernáculas. Y decía nuestro director en la entrega, en el discurso que dio, que cuando le dijeron que tenía que el Instituto Cervantes de España le hace este reconocimiento al fondo por sus 90 años, dice, bueno, ¿y qué van a depositar? Entonces, pues, seguramente hubo como un consejo, me imagino, con Paco, y platicaron, y lo más importante que él vio, pues era depositar la obra de Juan Rulfo, ¿no? Y también yo me imagino que la gente en España estuvo muy contenta en ese sentido, y en el discurso decía que curiosamente esa obra fue criticada por la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue criticada por uno de los editores del Fondo de Cultura Económica, y que hubo un reclamo de Juan Rulfo y fue hasta el escritorio del editor y le dijo, oye, pues estás pateando el pesebre, ¿verdad? O sea, pues ¿cómo? Tú me publicas y me criticas. Y después hubo ya otra crítica favorable por parte de Edmundo Valadez, por ejemplo. ¿Cómo no? Entonces, bueno, pues son libros controversiales. Se dice, por ejemplo, que el señor presidente de Miguel Ángel Asturias fue propuesta al Fondo de Cultura Económica, pero ahí no se tuvo la fortuna de haberla editado. Hay que tener en cuenta que también el señor Asturias no era quien llegó a ser, ¿verdad? Son dos cosas. Así es. Pero bueno, no es lo mismo tener un escritor en casa y estar presente en su desarrollo que venga alguien de afuera. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. En nuestro Asturias, sin los créditos de parte de la sociedad guatemalteca, que el hombre merece nuestro primer premio nacional de Mesoamérica. Ustedes mismos, que son un país mucho más grande que nosotros, no tenían un premio Nobel, ¿verdad? Sin embargo, después, afortunadamente, pudimos publicar la obra del señor presidente en nuestra colección de archivos con una edición crítica bastante buena, que se agotó desgraciadamente y esa colección ya no se ha vuelto a editar, pero bueno, pues sí se hizo al final. Sí. Día, ¿no? Nos han honrado ustedes con esos aportes, sin duda. Y hablando de escritores así, pues, bastante notables de Guatemala, ¿no? Pues Luis Cardosa y Aragón, ¿no? Que yo le comentaba también que Luis Cardosa y Aragón en México fue muy reconocido, era de los pocos intelectuales, dicho por gente que lo conoció y que conoció en su época y que vieron sus escritos, que era el de los pocos que podía ponérsele al tú por tú en términos de crítica de arte a Octavio Paz, por ejemplo. Sí, era un hombre formadísimo, Luis Cardosa. Y, por ejemplo, se publica en 1951 El laberinto de la soledad de Octavio Paz y se publica en 1953 Guatemala, las líneas de su mano de Luis Cardosa. Yo tengo el ejemplar ese todavía, como era de cartulina, una cartulina anaranjada, me acuerdo. De tanto leerlo se dañó el lomo y entonces hubo que empastarlo. Lo tengo todavía, y por supuesto tengo esa edición preciosísima, empastadura, que ustedes nos hicieron el honor de publicar. Ahora yo quisiera que se publicara ese, pero en la popular. Entonces vamos que se vuelva a publicar en pequeño, porque digamos, los libros siguen siendo inaccesibles. En Guatemala, bien decía el director de ustedes, en México y en Guatemala, ¿no hay lectores? No, sí hay. Lo que no hay es gente con plata para comprar los libros, son muy caros, pues, ¿verdad? Sí, se combinan dos cosas, eso y hacer el fomento a la lectura. Fomento a la lectura, invitar a la gente, ir a las poblaciones, salir, ¿no? Hay algo muy importante que también el fondo participó desde el principio de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Las primeras Filgua, también el fondo estaba en las primeras Filguas de aquí. Sí, yo me acuerdo que traían ustedes, y antes ustedes hacían una feria. Unas ferias del libro. Recuerdo una feria que hacían en el MUSAC.
en el una Musar, feria enorme. Y hay registros de Frida Morales Barco, una estudiosa de la literatura aquí en Guatemala, sobre todo infantil. Sí, la tuvimos aquí. Sí, bueno, ella me pasó un dato de una feria del libro, creo que nos parece ser que era la primera feria del libro que se hizo en el Palacio Nacional, donde a través de la Embajada de México hicieron entrar un camión con libros del fondo y se hizo esa feria ahí en el Palacio Nacional. Estamos hablando del 1982, 85. Sí, yo recuerdo todas esas Entonces, hay como muchos antecedentes, ¿no? Es como los procesos históricos, los antecedentes de la formación del fondo en Guatemala, pues vienen siendo todos esos, ¿no? Sí. Hay muchas anécdotas que a mí me han comentado de, pues yo me cruzaba a Chiapas y compraba los libros del fondo, o yo me los traía en la maleta, o yo me los así, ¿no? Antes de que tuviéramos nuestra sede aquí en la zona 9, ¿no? Sí, yo también traía, había un par de librerías ahí en Tapachula y siempre, mira, pero ¿y por qué no compras zapatos? ¿Por qué no compras ropa? Porque lo miran los libros, ¿verdad? Entonces venías con una caja de libros, ¿verdad? Afortunadamente nos dejaban pasarlos, en esa época todavía no pagábamos IVA. Vamos a ver, Octavio Paz. Contanos de Octavio Paz, ¿cómo es la relación de Octavio Paz? ¿Qué libros, qué cosas, en qué momento, cómo llega Octavio Paz al fondo? Bueno, principalmente Octavio Paz, con las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, es de las principales obras de él, y después en todas las obras completas de Octavio Paz están todos sus estudios, tanto de poesía, ensayo, política, la parte de diplomacia también, hay muchos. En la obra completa vienen cada uno de todos esos estudios de Octavio Paz, también de Carlos Fuentes, ¿no? Los dos, los dos en las obras completas. Que esa es otra cosa muy interesante que hizo el fondo en su momento, publicar las obras completas de autores muy emblemáticos, ¿no? Claro, autores importantísimos para Juan García Ponce, que si no es el fondo, de repente Rosario Castellanos, tan importante para Mesoamérica su poesía, ¿verdad? Pero importante también para la zona, porque ella, siendo de Chiapas, pues como decíamos hace rato, ¿no? Es considerada como muy mesoamericana. Sí, muy nuestro su trabajo. Sabines, Jaime, ¿no? Sabines, también tenemos la obra poética de Sabines, está en la colección de poesía también. Sí. Ahí tenemos Sabines, también otro mesoamericano de primer nivel, ¿verdad? Era Heraclio Cepeda, Laco, como lo conocen aquí, pues, ¿no? Igual, una gente muy reconocida y que hacía mucha promoción y difusión de su obra aquí en Guatemala y amigo de muchos escritores aquí en Guatemala. Para mí siempre ha sido un referente, porque todo el mundo siempre me lo dice, ¿no? Bueno, y yo conocí a Laco también en ese sentido habría que recordar a Monsiváis, ¿verdad? Pero salgámonos del tema. Mira, pues, fíjate que el tiempo se nos agotó finalmente. Yo quisiera que hablaras brevemente, te pedí al principio que habláramos de los dos presidentes de este proceso de 90 años, del presidente Cárdenas y ahora de la presencia del presidente López Obrador en el trabajo del fondo. ¿Cómo tú ves eso? Y que te despidieras del público y que le diéramos las gracias al público por aguantarnos, ¿verdad? Y nada, hasta rápidamente invitarlos el sábado 31 desde las 11 de la mañana en las instalaciones del fondo, 11 calle 650 en la zona 1. Ahí los esperamos en nuestro festival cultural. Va a haber actividades en la mañana para los niños hasta la tarde. Hay un, usted lo conocerá, un músico guatemalteco, Luis Juárez Quistán, ¿lo conoce? Sí, ¿no? Guitarrista. Sí. Él estudia en París, y vive allá, de hecho, está aquí en Guatemala y nos va a regalar un concierto. A las 7 de la tarde estaremos. Hay que estar ahí, entonces, así. En el fondo, ahí los invito. Y bueno, pues la parte de este gobierno progresista, de que ha pensado mucho en la gente, la tenemos, del presidente López Obrador, la tenemos en la presencia de Paco Ignacio Taibo II y en general de la directiva del fondo, ¿no? Mi jefe directo,
Marco Barrera Basols, que es una gente también, un intelectual mexicano con bastante conciencia social, que ha sabido imprimir muy bien en todas las subsidiarias del fondo, ¿no? Porque eso es otra parte importante. Estamos en Argentina, estamos en Chile, estamos en Perú, estamos en Colombia, estamos en Ecuador. Se acaban de abrir 4 sucursales en Colombia, en España. Tenemos una subsidiaria que distribuye en Estados Unidos. O sea, la presencia en Latinoamérica es bastante importante, ¿no? Sí. Entonces tenemos, no hay propiamente una subsidiaria, pero se venden los libros del fondo en Venezuela, se venden los libros del fondo en Cuba, ¿no? Ya estamos también en Paraguay. En fin, ha habido un crecimiento bastante interesante del fondo y sobre todo con bastante compromiso de todos los que trabajamos en él y con las reglas estrictas primero fue la austeridad, ¿no? Republicana, y ahora es la austeridad franciscana que dicen, ¿no? Porque pues realmente con recursos muy limitados, porque pues el gobierno de México en ese sentido ha sido, yo creo que mucho más consciente de cómo manejar los dineros de la gente, y eso es lo que el presidente López Obrador ha compartido, ¿no? Entonces tenemos mucha relación también y hacemos muchas actividades culturales con la Embajada de México, ¿no? El embajador Romero Ruiz Armento es chiapaneco, ¿no? De un lugar muy cercano aquí a la frontera. Entonces tiene mucha sensibilidad en ese sentido. Tienen ellos una carpa cultural que anda por diferentes lugares de aquí de Guatemala, compartiendo la cultura de México y de Guatemala, muy interesante. Entonces yo creo que la presencia del fondo es muy importante en términos de todo lo que aporta culturalmente aquí en Guatemala, y en combinación con la embajada, que es mucho el espíritu y el sentido de esta administración del presidente López Obrador, y que seguramente continuará con la próxima presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que ya invitó a nuestro director general, Paco Ignacio Taibo II, a que sigamos en esta administración. Entonces, seguramente tendremos 6 años de muchas más cosas que se aporten acá a Centroamérica, porque no solo en Guatemala. Pues gracias por todo esto. No cabe duda que la labor del fondo es una labor bastante más integral que lo que logra uno ver desde la calle, ¿verdad? El embajador, yo soy zacapaneco, y el embajador nos ha acompañado en una asociación en la que conservamos la tradición oral como precedente de la gran literatura. Lo hemos tenido en algunas ocasiones por allá. También hemos compartido ahí con la ministra consejera, con la señora Dolores, la Repeto, doctora Repeto, que ya se fue, ya se jubiló. se fue. Sí. Qué lástima, una gran persona ella. Sí. Así que gracias por estar aquí, César. Los abrazamos, los guatemaltecos nos abrazamos en el cumpleaños. Nosotros también. Los abrazamos por cumplir 90 vivarachas primaveras. Trataremos de estar por ahí con ustedes el día sábado, y pues lo vamos a decir como decimos los guatemaltecos, y deseamos que cumplan muchos años más, de verdad que sí, claro. Y sobre todo que sigan aportando para que la cultura de nuestros pueblos tenga una base sólida y precisa, como la base que a este servidor le ha dado el Fondo de Cultura Económica. Así que muchas gracias por estar aquí y muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, y bueno, pues, estar preparados porque el año que entra son 30 de aquí de Guate, y haremos también gran chonguengue. Sí, haremos otra parranda, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la audiencia, a esta su sala de artistas con César Medina, director del Fondo de Cultura Económica. Gracias a su audiencia, gracias al canal, gracias a la Tricentenaria Universidad de San Carlos, en su 348 aniversario de educación gratuita para los guatemaltecos. Muchas gracias.